Queremos conversar otra vez sobre el agua, pues después de las lluvias muchos relajaron la sensación de urgencia que teníamos respecto del estrés hídrico que nos venía afectando durante todos estos años en esta mega sequía que hemos cubierto ampliamente en Desafío Tierra. Pero queremos ver ¿qué tanto mejoró la situación? ¿Mejoró realmente? ¿Qué alcance podría tener para el país o para la región metropolitana, que es una de las zonas más afectadas? Es lo que queremos hablar hoy con Natalia Dasencich. Ella es la encargada de asuntos legales de la Junta de Vigilancia de Río Maipo. Natalia, gracias por estar en Desafío Tierra. Gracias a ti, Paloma. Hola. Quisiera partir sobre cuál es para ti la sensación respecto de justamente el impacto de las lluvias en la situación hídrica. A ver, bueno, claramente estas últimas lluvias han constituido un alivio menor. Nos ha llevado a estar cerca de las precipitaciones normales a la fecha. Pero a pesar de esta lluvia, de esta golondrina, digamos, que hemos tenido, la sequía se mantiene. O sea, en eso quiero ser sumamente enfática, seguimos con condiciones de sequía, y esto lo digo porque tenemos que leerlo en clave de cambio climático. Si nosotros observamos la serie de estadísticas de precipitaciones para la zona central, tenemos estadísticas de 120 años a la fecha. Y hace 120 años en la zona central de Chile llovía promedio del orden de 400 milímetros. Y el día de hoy, 120 años después, nuestro nivel promedio de precipitación es de 300 milímetros. Y el año pasado, que fue en extremo seco, llovió 80 milímetros, que fue más o menos lo mismo que llovió en Dubái. Entonces, si uno toma distancia y ve la línea de precipitaciones, esta claramente va a la baja. Hemos tenido una pérdida de lluvias del orden del 25% y no existe ningún antecedente que esta tendencia a la baja vaya a revertirse. Y tanto es así que si nosotros revisamos los parámetros actuales que tiene la autoridad a la vista para ver si decreta o no zona de escasez, estos parámetros están absolutamente vigentes, Paloma. O sea, estas lluvias aliviaron, pero las condiciones siguen igual. O sea, desgraciadamente, si no llueve en lo que queda el resto del verano, vamos a estar más o menos en la misma situación que estuvimos el año pasado. Y bueno, y el embalse El Yeso sigue al 50% Natalia, quisiera de su capacidad. avanzar sobre algunos de los temas que planteas. En particular respecto de la política pública. Chile es un país que viene hablando, padeciendo, llorando por esta falta de agua hace mucho tiempo y sin embargo la política pública no ha sido capaz de modificarse para estar un poco a la altura de los requerimientos. Hemos escuchado a muchos científicos que plantean casos como el de Israel o el de Dinamarca, que han tenido políticas por el mejor uso del agua, etcétera, o para promover el ahorro del agua en las residencias o en las industrias, y acá en Chile no pasa mucho. ¿Cuál es su sensación respecto de eso y qué propuestas podríamos empezar a abordar? A ver, efectivamente lo que tú dices es que nos hemos tomado demasiados años hablando del problema, pero yo creo que una de las principales trabas que tenemos que superar como país es, en el fondo, dejar de hablar el lenguaje agregado. ¿Y a qué me refiero con esto? Que, a ver, trayendo un poco la situación a la zona central y a la región metropolitana, para que la gente se haga una idea, que quiero contextualizar un poco, como yo te decía, tenemos 25% menos de lluvia, ¿ya? Y también tenemos como realidad indesmentible que en el año 1900, cuando empezamos con las estadísticas, Santiago tenía una población de 330.000 habitantes. Hoy día, en el año 2020, Santiago tiene una población de cerca de los 8 millones de habitantes. O sea, la población de Santiago se multiplicó 24 veces, o lo que es lo mismo, hemos crecido el 2.400%. Y tenemos el mismo río de Maipo de siempre, con menor caudal y menos lluvia. Entonces, y es aquí donde yo me quiero referir a las trabas lingüísticas, si quieres ponerlo de alguna forma, esto de hablar en términos agregados, que yo creo que nos ha hecho mal. Por ejemplo, se habla muy frecuentemente y nos repetimos mucho que el agua potable solamente representa el 5% de la demanda del agua, ¿ya? Entonces, cuando tú le dices a los ciudadanos, y lo vemos mucho todos los días en nuestras redes sociales, en las cartas al director, en las entrevistas que hacemos, cuando le pedimos a los ciudadanos
que reduzcan su consumo, la respuesta natural y lógica que te dan es ¿por qué yo me voy a sacrificar si resulta que mi sacrificio no va a producir un resultado importante en el sistema en general, puesto que el consumo humano representa el 5%? Entonces ahí ya tenemos un problema grande, porque resulta que en la ciudad de Santiago, en épocas normales, o sea, cuando tenemos un año de lluvia normal, el agua potable, Santiago, se lleva el 30% más o menos de los caudales del río. Tenemos que entender que el río Maipo abastece del orden del 80 a 90% de la ciudad, ¿ya? Y en épocas de sequía, la ciudad se puede llevar hasta el 80% de los caudales. Y eso es mucha agua. Claro. Entonces, el consumo que la gente haga en sus casas es importantísimo, no es marginal, no da lo mismo, bueno, es absolutamente en esa misma línea, ¿qué tipo de política pública podría empujar la conducta, un cambio de conducta en los ciudadanos? Bueno, nosotros hemos venido hablando, primero que nada, que la autoridad principalmente tiene que hacer una campaña grande de concientización y educación a la ciudadanía. O sea, yo creo que muchas personas, y me he dado cuenta conversando con otras personas, no saben esta realidad de lo que significa el agua potable en el sistema general. Eso por una parte. Y por otra parte, tenemos el tema de la tarificación. ¿Y a qué me refiero con esto? Que en Santiago tenemos un gran consumo y si nosotros decimos, a ver, ¿cuánto es lo que una persona necesita al día para satisfacer su derecho humano al agua? Y ese volumen es de 100 litros por persona día. Ese es el volumen que señalan los instrumentos internacionales que protegen el derecho humano al agua, ¿ya? Tenemos comunas que lo cumplen perfecto, pero tenemos otros sectores de la ciudad en que consumen 500 litros por persona día, incluso llegando a los 600 en verano. Y eso debido básicamente al uso indiscriminado de piscinas, cambios de agua y riego de grandes extensiones de parque, el riego automático absolutamente sin control. Todo esto en un contexto de paisajismo que ya no nos corresponde. Entonces, bueno, ¿dónde vemos el problema? Es que tenemos que revisar la estructura de costos del agua potable y empezar a tarificar por tramos. O sea, el primer tramo que cubre el derecho humano al agua, que sea un costo muy bajo, ¿ya? Y después los siguientes tramos, los siguientes metros cúbicos por segundo, los siguientes metros cúbicos sean progresivamente más caros, de manera tal que la persona que esté dispuesta a tener un gran parque regado todos los días con riego automático, varias horas al día, que tenga que pagar lo que corresponde. O sea, bastante caro, porque eso para nosotros en este minuto es un lujo asiático. Natalia, nos queda muy ¿Sí? poco tiempo de entrevista. Quisiera avanzar más a las otras herramientas que podrían ayudar a un mejor uso de agua. Por ejemplo, en Chile no existe ningún incentivo concreto ni a, por ejemplo, tener paisajismo más de acuerdo al clima, ni tampoco existe un incentivo concreto a la construcción para, por ejemplo, usar aguas grises. ¿Qué medidas se podrían tomar en el otro ámbito, en el ámbito también de las obras públicas, de la política municipal, por ejemplo, etcétera? Bueno, ahí tenemos un problema de orden regulatorio, porque efectivamente se dictó una ley hace un par de años para que las nuevas obras puedan reutilizar las aguas grises que producen y con esas mismas aguas puedan regar sus pastos. Sin embargo, el reglamento que permite que se ponga en práctica este instrumento, esta manera de regar, de utilizar las aguas grises no ha sido dictado, por lo tanto no podemos utilizarlo. Y también queremos entrar muy fuertemente en el tema de la economía circular, que en el fondo estamos viendo la factibilidad de que agua que nosotros redistribuimos en el Maipo para poder priorizar el consumo de la ciudad, una vez tratada, pueda ser reutilizada en el riego de las partes bajas de Santiago. Pero para todo eso necesitamos instrumentos normativos que desgraciadamente no se han dictado. Entonces, el llamado a la autoridad... ¿Por qué no se han dictado, Natalia? ¿No hay iniciativas? Sí, yo creo que hay iniciativas. También creo que el Estado en este minuto está inmerso totalmente en el tema de la pandemia. Y en el fondo nosotros nos sentimos muy responsables de poner la voz de alarma, que saliendo del COVID-19 entramos al tema de las aguas. Tenemos que resolver este tema
a largo plazo y dejar de ser lluvio dependiente, o sea, esto de estar tratando de administrar la escasez temporada a temporada. Por ejemplo, tenemos el tema de la recarga de acuífero, que es una solución basada en la naturaleza. ¿Y en qué consiste esto? Que bajo nuestros pies hay grandes depósitos que vienen a ser embalses subterráneos. Entonces existen muchos privados que dicen, yo puedo inyectar agua que me es excedentaria en algunos momentos del año y almacenar en este gran embalse subterráneo y no tener que construir un embalse, una gran obra hidráulica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esto se hace en Estados Unidos, que tú inyectas y el Estado te dice, yo le cobro por almacenar en esta infraestructura natural, puede ser a título de concesión o de arriendo, y le permito sacar una parte de lo que usted inyectó. Y el resto de lo que usted inyectó queda para dominio general de la sociedad y se puede disponer para el acuífero. Sin embargo, también nuevamente nos encontramos con trabas de no regulación y de no, en el fondo, querer normar esto. O sea, no es que no quieran, sino que en el fondo necesitamos remecer un poco a la opinión pública y también a las autoridades que este tema es urgente, es absolutamente urgente y no podemos seguir estando sujetos a riesgos de racionamiento porque no llueve, puesto que en este momento particular que estamos con pandemia, no podemos aceptar tener cortes de agua, especialmente en las clínicas, hospitales, hogares de ancianos, etcétera. Y el COVID es algo de todas maneras que nos va a acompañar mucho rato. De todas maneras. Y no solo el COVID, sino la urgencia de resolver el problema hídrico que ya venimos arrastrando hace tanto antes de la pandemia. Natalia, te quiero agradecer por este contacto con Desafío Tierra. Ya pues, Paloma, gracias a ti. Nosotros queremos mantener activa la conversación respecto del problema del agua, porque efectivamente venimos arrastrando la tarea pendiente de resolver de forma más definitiva desde la idea concreta de que no hay agua, cuál va a ser nuestra forma de relacionarnos con este recurso y de administrarlo de mejor forma. Vamos a una pausa y ya volvemos con más.